Quédense en ese texto porque vamos a continuar habiendo hecho la lectura. Vamos a considerar los versículos 16, 17 y 18. Vamos a orar una vez más. Padre, pedimos que nos hables. Tu pueblo necesita tu palabra santificadora. Tu palabra no solo ejerce una santificación en nuestras vidas, sino también es como una lámpara para nuestros pies. Alumbra nuestro andar, Señor, fortalece nuestras vidas para enfrentar las pruebas, nos da sabiduría y tantas obras que hace tu palabra, Señor. Es por eso que confiamos ahora en que responderás esta oración, porque esa es tu voluntad, Señor, que tu pueblo escuche tu palabra. Ayúdanos a no distraernos y más allá de las debilidades del predicador, de las propias de cada oyente, Señor, tu palabra es suficiente para llevarnos a donde tú quieres. Señor, queremos ser más como tu Hijo. En su nombre oramos. Amén. Versículo 16, 17, 18, los mandatos, como ustedes apreciarán en sus Biblias, tienen que ver con disciplinas cotidianas de la vida cristiana. Oración, gozo, acción de gracias. Pero todas estas acciones, observen, están acompañadas de algo que las hacen muy diferentes, muy desafiantes, diría yo. Y esas palabras son siempre, sin cesar y en todo. Si quitamos esos adverbios, técnicamente, simplemente sería estar gozoso, oren y den gracias. Pero el hecho de que estén estas palabras modifican los adverbios, siempre, sin cesar, en todo, modifican los mandatos por completo, ¿no? No es lo mismo. Bueno, porque estos adverbios modifican las acciones y las llevan a otro nivel. Por ejemplo, alguien puede decir, el niño comió. Pero si usted escucha, el niño comió demasiado o comió ruidosamente, como afecta a las cosas. El niño cantó, pero el niño cantó increíblemente. Eso afecta muchísimo el sentido, pero aquí estamos hablando de imperativos amplificados o modificados, llevados a otro nivel por estos adverbios. Siempre, ¿cómo que siempre? Siempre estar gozosos, parece como un mandato imposible. Orad, sí, yo oro, la mayoría de los creyentes oramos, pero sin cesar. Dad gracias, sí, intentamos ser agradecidos, pero en todo, ¿se dan cuenta los desafíos que están implícitos en estas frases? Estad gozosos, orad, dad gracias. Son palabras que pertenecen a la vida cristiana normal, pero en nuestro pasaje no solo estos mandatos son desafiantes, en primer lugar por los adverbios, en segundo lugar por el trasfondo, por el contexto histórico. ¿Por qué? Porque estas personas que están recibiendo la palabra de Dios, los lectores originales, los receptores, el remitente, podríamos decir, esta iglesia,
estaba bajo aflicción. Entonces, teniendo este trasfondo, esos pasajes también son modificados, estos imperativos. Estad siempre gozosos en medio de la aflicción, orad sin cesar, dad gracias en todo. Bueno, son directivas para una iglesia en aflicción. Anteriormente, desde el versículo 12, dijimos que comenzaba ya la etapa final o el tramo final de la epístola y comenzó hablando sobre mandatos que tenían que ver con los demás, con el prójimo. ¿Se acuerdan? Unos a otros. Ahora llegamos a una instancia donde tiene que ver unos con Dios. Hasta este versículo, hasta el versículo 15, unos a otros. Podríamos decir mandatos, se me escapó la palabra, horizontales. Bueno, ahora tienen que ver con Dios, verticales. Verticales. En relación de uno con Dios, de nosotros con Dios. Por ejemplo, no solo debían tener gozo, sino estar siempre gozosos. Eso habrá sido muy llamativo para estos hermanos y creo que para nosotros. No solo debían orar, sino debían orar sin cesar, a pesar de la hostilidad de parte de sus vecinos. No solo debían dar gracias, sino en todo. La pregunta es, ¿estos versículos generan en nosotros incredulidad? Como que uno lee estos versículos y piensa interiormente, a un nivel quizás de inconsciencia, son imposibles de aplicar. Son imposibles. ¿Cómo alguien puede estar siempre gozoso? ¿Cómo alguien puede estar todo el tiempo orando? ¿Cómo puede alguien estar dando gracias en todo? Bueno, vamos a intentar explicar de qué se tratan estos mandatos y llegar a la conclusión que sí son aplicables. ¿Está bien? En primer lugar, estad gozosos. Comencemos pensando en lo que no significa. ¿Está bien? No puede significar algo como prohibido estar triste. No puede significar eso. Que los cristianos tienen prohibido estar tristes. ¿Cómo se hace eso? Es imposible. O, por ejemplo, los cristianos siempre tienen que estar con una sonrisa. ¿Cómo se hace? Ahora muchos de ustedes estarían pecando, porque es un imperativo. No puede significar que todo el tiempo estemos jajajajajajaja. No puede ser. O, por ejemplo, los creyentes no lloran. Una implicancia, si siempre tenemos que estar gozosos, entonces los creyentes no lloramos. De alguna forma, una mala interpretación de estos versículos nos podría llevar a ser casi como insensibles. De alguna forma desconectarnos de la realidad o emocionalmente ser extraños. Bueno, eso no significa. Y solo para descartar que no significa estas cosas, miren en el capítulo anterior, el versículo 13, capítulo 4, versículo 13. Observen que ante la muerte de seres queridos, Pablo no dice, no se entristezcan. Dice, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. O sea, la prohibición no es no entristecerse, imposible. Imposible. Somos seres emocionales. Si se nos muere un ser querido, lo lamentamos, nos entristecemos. El punto es que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Así que no es un estado de ánimo, simplemente el mandato apunta a una actitud. Si yo
controlo mi actitud, la actitud será de alguna forma como el sostén del ánimo. Pero si mi actitud está equivocada, entonces mi ánimo va a ser vulnerable a esa actitud. Entonces creo que el versículo apunta a una actitud de fe, una cosmovisión, podríamos decir. Los creyentes no deberían vivir esclavos de sus emociones. Ese es el punto, básicamente. No deberíamos vivir de acuerdo a lo que sentimos. Eso es muy peligroso. Pero eso es lo que proclama el mundo. Y se proclama como una virtud. Más de una vez yo he escuchado en los medios decir, haz lo que sientes en tu corazón. Ese es el peor consejo que podemos recibir de alguien. Los creyentes debemos vivir en una actitud de fe, no controlados por lo que sentimos. Debemos creer en las verdades que cambian los sentimientos. Ahí está la clave, la llave. Creer en las verdades que controlan nuestros sentimientos y no vivir de acuerdo a los sentimientos. De alguna forma nuestras vidas deben estar controladas por convicciones bíblicas que nos hacen ejercer fe. En el caso del versículo 13 del capítulo 4, las verdades que Pablo desarrolla eran suficientes ¿para qué? Para que no se entristezcan como los demás. ¿Y dónde estaba el sostén de emociones o sentimientos diferentes? La verdad de que las personas que fallecieron están con el Señor. ¿Se dan cuenta? Una verdad, mi actitud hacia esa verdad, fe, hace que mis emociones no gobiernen mi vida, sino que mi vida esté gobernada por la verdad. En una boda en la cual presidí, el novio pidió hablar. Me llamó demasiado la atención porque era un hombre sumamente introvertido, de pocas palabras. Pidió hablar en su boda y eso para mí dije, oh, qué sorpresa, estaba esperando ese momento. Digo, ¿qué va a decir? Tomó el micrófono en la boda, estaban todos sus familiares. Y ese día, delante de todos los invitados, compartió su testimonio y cómo Jesucristo lo había transformado. Y la gente hacía así como... Y él dijo algo interesante, dijo, ustedes saben que yo era una persona muy triste. Ustedes saben que yo era una persona muy triste. Y sí, yo recuerdo cuando él llegó a la congregación, fue interesante porque una hermana de la iglesia llegó a su trabajo y le dio un folleto y él estaba en una búsqueda, en realidad Dios lo estaba buscando a él y leyó el folleto, la dirección y llegó un domingo y cuando él llegó, él estaba depresivo, absolutamente controlado por psicofármacos, hasta que un día, pasaron las semanas, una batalla intensa en su mente, en su corazón, exponiéndose a la verdad, al Evangelio, en la reunión de la iglesia, pero también personalmente con hermanos, hasta que un día creyó y su vida fue transformada. No es que nunca más se entristeció, pero ya no era una persona controlada por la tristeza, tenía una esperanza. Entendió el Evangelio. ¿Se dan cuenta? La fe cambia las áreas emocionales. Y así es como llegamos a Cristo, pero no solo llegamos a Cristo por fe, la Escritura dice que debemos continuar viviendo por fe. No es que la fe nos introduce en el reino de Dios y luego transitamos en el reino de Dios por emociones. No, es la misma forma, es por fe. Así que el Evangelio nos da razones para superar la tristeza, por ejemplo, y no vivir bajo su yugo. ¿Por qué las personas normalmente se entristecen? Porque están pensando algo que les genera tristeza.
Entonces, pero si yo no estoy diciendo que dejen de pensar en cosas tristes que quizás sucedieron, pero sí las cosas que están pensando deben ser filtradas por la verdad, por la palabra de Dios. Entonces, ya no estamos bajo el yugo de las emociones pecaminosas. Debemos estar bajo el yugo de la verdad. Miren antes lo que dijo en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Porque está todo interconectado, hermanos. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, hablando de Jesucristo, murió por nosotros, los creyentes, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, o sea, vivos o ya fallecidos, vivamos juntamente con Él. Ahí está el motivo más grande de por qué nosotros tenemos razones para ser absolutamente diferentes al mundo. La razón está, subráyela, Cristo murió por nosotros. Vamos a vivir juntamente con Él para siempre. Si usted tiene esa esperanza, su actitud para la vida y para la muerte es totalmente diferente del resto del mundo. Una vez un rey, quiero leerles un cuento. ¿Le gustan los cuentos? No se me duerma, porque si usted está acostumbrado a que le cuenten un cuento antes de dormir. Una vez un rey, en un momento de desesperación, le pidió a sus sabios que le dieran un mensaje que lo ayudara a él y a sus descendientes en los momentos más difíciles. Ninguno pudo encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, un anciano sirviente que había servido a su padre antes que a él, le dio un mensaje escrito, un pequeño escrito que guardó en su anillo real. Y le dijo que solo lo abriera cuando no hubiera otra opción. Es decir, que lo leyera cuando no hubiera otra opción. El rey se vio obligado a huir al poco tiempo para salvar su vida. Su reino fue invadido. Mientras sus enemigos lo perseguían de cerca, se encontró en un callejón sin salida frente a un acantilado. Y obviamente lo pensó. Pensó terminar con su vida. Todo parecía estar perdido y recordó las palabras del sirviente. Vio su anillo, abrió su pequeño gabinete, sacó ese pequeño escrito. Por primera vez leyó su mensaje. Decía, esto también pasará. Algunos de ustedes seguramente conocen este cuento, es muy famoso. Esto también pasará. Bueno, finalmente la crisis pasó, el rey consolidó su reino. Ese día no fue su último día, obviamente. Y durante la celebración de la victoria, el rey sintió un exaltado orgullo. El sabio sirviente se acercó y le recordó que era un buen momento para abrir el anillo una vez más. A pesar de su confusión, el rey leyó el mensaje nuevamente. Esta vez las palabras no solo le recordaron que el sufrimiento es pasajero, sino que la alegría también lo es. Si los creyentes, piensen un poco, si los creyentes vivieran según sus emociones, ¿cómo sería nuestra vida? Un día estoy contento, un día estoy triste, una hora estoy feliz, los próximos 10 minutos mi ánimo se cae. No debería ser así. Y creo que el mandato apunta en esa dirección. La pregunta para nosotros, ¿cuál es la razón para estar siempre gozoso a pesar de las circunstancias? Si tuviese que contener en su anillo una expresión bíblica, una verdad bíblica que exprese todas las razones por las cuales ustedes, nosotros, usted y yo,
nos podemos levantar cada mañana y estar bajo cierta estabilidad. ¿Qué sería esa frase? Es una buena frase. Cristo murió por nosotros. Bueno, Spurgeon decía, mi fe se resume en 4 palabras. Cristo murió por mí. Pero podría ser el Evangelio, en los momentos donde mis emociones intentan controlar mi vida, llevarme a la desesperación, poder decir, yo soy un hijo de Dios. Cristo murió por mí, para que yo viva para Él. El 5:10, ¿no? Que Cristo murió por nosotros. Bueno, es el tema del retiro este año. El Evangelio lo cambia todo. Es una forma de hablar de cómo el Evangelio cambia toda nuestra manera de ver la vida y de vivir la vida y de abordar la vida y los problemas y las alegrías de la vida. El tema es cosmovisión cristiana, cómo el Evangelio cambia nuestra forma de ver y vivir en este mundo. Y por lo tanto, si cambia mi forma de ver, cambia mi forma de sentir. Porque mi fe se expresa en mi actitud y mi actitud controla mis sentimientos. Dice el versículo 16, estad gozosos. La razón es el Evangelio. Cristo murió por nosotros. Entonces, significa que el Evangelio debe tener raíces profundas en mi vida de tal forma que afecta también mi manera de cómo yo me siento, de mi identidad como persona, mi valor personal. Mi valor personal no está fundamentado en la opinión de otros, ni en mi profesión, ni en lo que yo hago, ni en lo que dejo de hacer, sino en el valor que me otorga Dios por medio de Cristo Jesús. Y eso no cambia, es inmutable, porque Dios no cambia. Pero si mi valor personal radica en mi posición en un trabajo, por ejemplo, y yo me siento una persona de valor porque estoy en una postura encumbrada en el trabajo y todo, Señor, Señor, y si me degradan en el trabajo, o me echan y soy una persona sin trabajo, mi valor personal se terminó. No tengo valor. Pero si mi valor radica en mi unión con Cristo, es algo que no puede ser cambiado por nada, ni por la vida, ni por la muerte. ¿Se acuerdan Romanos 8? Por nada, nadie me puede separar del amor de Dios. Entonces mi valor personal y mis sentimientos están bien protegidos. Sigo siendo vulnerable porque soy un ser humano, indudablemente, y soy un ser emocional, pero no voy a ser controlado por mis emociones. Va a haber luchas, seguramente, pero estoy reconciliado con Dios. Hemos cantado un himno hoy, el último, precioso. Tienen que leer la historia detrás de ese himno. Quizás algunos ya lo saben, pero les invito a leer la historia de ese himno. Tiene una historia interesante, pero estamos en paz con Dios. Ya no hay ninguna condenación. Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El salmista le está hablando a su alma, le está diciendo, en términos de hoy es como cuando alguien va caminando, alguien que se llama, no sé, Juan. Che, Juan, ¿qué te está pasando a vos? Esa es la idea. Juan, ponete las pilas, Juan, ¿qué estás haciendo? Juan, despertate, Juan. Se está hablando a sí mismo. Hay personas así que se hablan a sí mismos. Bueno, no es que están locos, porque el salmista se está hablando a sí mismo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y le dice al alma, alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este es un hombre espiritual. Este es un hombre que ha tomado el toro por las astas. No está diciéndole, ¿y ahora emoción mía? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? Y el alma le dice, ¿hay tantos motivos hoy para deprimirse?
lee la tapa de 3 diarios, ya está. No, es al revés. El salmista dice, ¿por qué te abates, alma? O sea, es como que está confrontando a su alma, que está abatida, y le dice, ¿estás turbada? Espera en Dios. Espera en Dios. Salvación mía y Dios mío. ¿Se dan cuenta? Yo creo que ya he mencionado esto, pero siempre hay personas que escuchan algo por primera vez y puede ser útil. El doctor y pastor Martin Lloyd Jones era médico de profesión y pastor de vocación, llamado por Dios al ministerio. Y él escribió un libro que hasta el día de hoy es un libro muy importante sobre la depresión. Y estaba pensando en este diálogo, Martin Lloyd Jones, este diálogo del salmista o de los salmistas con la propia alma. Y permítame leerles un extracto de su libro. Dice, estamos conscientes de que gran parte de nuestra infelicidad en esta vida se debe a que estamos escuchándonos a nosotros mismos en vez de dialogar con nosotros mismos. Tenemos que volver los ojos a nosotros mismos y exhortarnos a nosotros mismos, y en vez de estar murmurando de modo tan apesadumbrado e infeliz, decirnos a nosotros mismos, en Dios pondré mi esperanza. Así parece que funciona la vida cristiana. Si nos guiamos por nuestras emociones, nuestras emociones van a susurrar cosas muy pesimistas, porque siempre hay razones, créanme, y ustedes ya lo saben, siempre hay razones para deprimirse. Siempre hay razones para sentirse mal. Solo que, ¿cómo vamos a ver esas situaciones o esas realidades? ¿Por fe? ¿Vamos a dejar que nuestras emociones controlen nuestras vidas o vamos a vivir de acuerdo a la verdad de Dios? Versículo 16, estad gozosos, alma mía. ¿Por qué? Porque podríamos decirle, porque sos de Cristo. Ese es suficiente y poderoso motivo para cambiar de actitud frente a cualquier problema. Porque sos de Cristo. Y cuando el mundo pase, y va a pasar, su palabra no pasará. Se va a cumplir todo lo que Él prometió a su pueblo. Alma mía, Él murió por vos, para reconciliarte con Dios. Por eso dice el salmista, salvación mía y Dios mío. Una aplicación aquí, práctica. Permítanme hacer una aplicación práctica para que vean cómo la palabra de Dios es práctica. Si en algún momento estás planeando quedarte en tu casa, en vez de venir a la iglesia, al culto, con tus hermanos, a la adoración, porque estás triste, y es una situación real. Estás triste. En ese momento es que tenés que tomar una decisión. Guiarte por lo que sentís o por la verdad. Estás triste y porque estás triste estás decidiendo mal. Estás decidiendo quedarte en tu casa. ¿Para qué? Para seguir estando triste. Porque estás tomando una decisión en dirección contraria a la prescripción divina. Porque la prescripción divina aquí está gozosos. ¿Cuál es el único pueblo gozoso en la tierra? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Por lo tanto, el estímulo más grande para un desanimado es venir a la iglesia. ¿O no te ha pasado que has venido en contra de tus emociones al culto y fuiste sumamente animado, motivado? ¿Pasó o no pasó? Porque el pueblo de Dios genera esperanza, porque el pueblo de Dios tiene contentamiento. Entonces se mezclan personas que están luchando con la tristeza, pero personas que están sumamente disfrutando de Dios, y ahí es donde comienza la influencia. El problema sería si estamos todos tristes. Pero no va a pasar. No va a pasar. Porque justamente estos mandatos son muy prácticos, porque Dios nos conoce, sabe que su pueblo es una mezcla de personas que están en diferentes
pruebas y situaciones, pero necesitamos de otros, y ese es el punto. ¿El pueblo de Dios es un pueblo gozoso o es un pueblo triste? Deberíamos, claro, deberíamos. Pero quiero decirles que aun cuando el cristiano tiene motivos para estar como, es diferente, es diferente. Somos diferentes. ¿Por qué? Porque está Cristo en nosotros. No es por nosotros mismos, no es para sentirnos, para alabarnos a nosotros mismos, es porque Cristo está en nosotros. Yo recuerdo un vecino de enfrente que estábamos tratando de persuadirle para que llegue a Cristo y él me dijo, ustedes son, me decía, pero justo enfrente de casa, en Campana, nos decía, ustedes son diferentes, me decía. Pero si yo no lo veo nunca, nos espía por la ventana. De verdad, porque dice, no, ustedes son diferentes. Yo veo que viene gente a tu casa y yo los veo siempre contentos y hacen chistes y se ríen. No nos damos cuenta del gozo que Dios nos ha dado. Y a veces naturalizamos que la vida cristiana que nosotros vivimos es de todo el mundo. No, no es de todo el mundo, es solo para los cristianos. Cuando estés en el día muy triste por la situación que sea, recordá, va a pasar al lado de una persona que no solo está probablemente más triste, sino que va al infierno. Nosotros podemos estar tristes, pero vamos con el Padre, por medio de Cristo. O sea, es absolutamente diferente. Nuestra salvación en Cristo es muy diferente, hace todo diferente. Y nuestra actitud a la verdad hará que nuestras emociones de alguna forma no tomen el control de nuestras vidas. Y esto se aplica a todas las luchas que podemos llegar a tener. Si sos una persona introvertida, muy introspectiva y estás demasiado mirándote a ti mismo, probablemente estés luchando con seguridad y salvación. Porque ¿qué esperanza vas a recibir de mirarte a vos mismo? Pero si te mirás a vos mismo y luego mirás la cruz y mirás a Cristo y pensás en lo que Él hizo para lograr lo que nosotros no podemos hacer, entonces nuestra esperanza ¿de dónde viene? De Él. Y solo de Él. Por eso nosotros creemos en solo Cristo, en la suficiencia de Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Y este pasaje no es inaplicable, no es como si alguien te dijera, miren, traten de no pisar el piso. No se puede, es imposible. Bueno, este no es ese tipo de mandatos. Estad siempre gozosos. Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa básicamente que yo no debo alimentar pensamientos desde mi alma, desde la incredulidad, desde las situaciones adversas, sino debo controlar mis pensamientos por la verdad y que la verdad comande, guíe en medio de los conflictos mis emociones. Y que cuando mis emociones estén turbadas, la verdad conduzca a mi alma a un buen puerto, a la verdad del Evangelio. ¿Se entiende? No es psicología esto, hermanos. Esto es el Evangelio, esta es la verdad. En segundo lugar, como que otro mandato que parecería inaplicable, dice, orad sin cesar. Bueno, es muy similar. ¿Cómo lidiamos con el desánimo? Es el título de este sermón. En primer lugar, dijimos, debemos tener gozo a partir del Evangelio. En segundo lugar, orar sin cesar. Bueno, ¿cómo se aplica esto? Bueno, yendo a Dios en oración, así de simple. Yendo a Dios, en dirección a Dios, en oración. La idea es la misma, casi como que fortalece o hace un lente para ver mejor el primer mandato de cómo lograr estar gozosos. Y es como que es como la cebolla, es otra capa más de lo mismo. La idea es luchar con Dios contra las emociones.
luchar con Dios en contra de lo que generan las circunstancias en mí, pero con Dios. Esa es la idea, luchar en oración con Dios en contra de lo que siento. Orar a pesar de lo que siento. La idea es, quizás el mejor ejemplo de este mandato son los salmos. Los salmistas simplemente derraman su alma, hay muchos salmos, derraman su alma y le dicen a Dios lo que ven. Y uno dice, pero si Dios sabe, no hace falta que le expliques nada, Dios sabe todo, está en todo lugar, lo ve todo. Bueno, no, pero la oración tiene una función, vamos a decir, la oración es más funcional para mí, no para Dios. La oración me conecta mi realidad, lo que yo estoy viviendo, con la fuente inagotable de recursos de Dios. Pero para mí es de donde fluye el poder de Dios. Entonces, cuando yo oro de alguna forma, estoy conectándome con la fuente inagotable de recursos. Entonces, el salmista le dice a Dios en oración lo que ve, lo que siente y lo que pide. Y casi todos los salmos terminan diciendo como que Dios me respondió. Y uno dice, pero si está orando nomás. Bueno, parece ser que la oración ya tiene una función de cambiarme mi forma de ver la vida, porque yo estoy orándole a Dios. Y hablando con Dios ya, mi forma de ver mis luchas y las pruebas ya comienzan a cambiar. Básicamente es que luchemos, este versículo 17, que luchemos con Dios en oración hasta encontrar su paz. Eso es básicamente lo que significa. Orar sin cesar es buscar a Dios, porque recuerden, no es por sentimiento, es por fe, pero creo que todos somos iguales. ¿Qué es lo que sucede con nosotros cuando no tenemos ganas de orar? ¿Qué es lo que hacemos? No oramos. Así somos. Pero este versículo nos obliga a orar igual. Pero eso no es hipocresía, pastor, no. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Eso es no hacerle caso a mis sentimientos. ¿Quién no tiene ganas de orar? Mi carne. Mi carne no quiere orar nunca, ni por los alimentos. ¿Qué quiere hacer mi carne cuando me siento a comer? ¡Comer! Mi carne no quiere orar ni siquiera para dar gracias por los alimentos. Pero yo tengo que orar, aunque no quiera orar. Dice el Salmo 105:4, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Eso es lo que quizás versículos como este está pensando Pablo. Quiero leerles una cita de Spurgeon, de Carlos Spurgeon. Dice, oren para poder orar. Oren hasta que puedan orar. Oren para recibir ayuda para orar. Y no renuncien a la oración porque no pueden orar. Pues precisamente cuando piensas que no puedes orar, es cuando estás orando más. Y algunas veces cuando no tienes ningún tipo de consuelo en tus súplicas, es cuando tu corazón todo quebrantado y abatido está realmente luchando y verdaderamente prevaleciendo con el Altísimo. Pablo lo dice de otra forma en Colosenses, dice, perseverad en oración. Es decir, perseverad en oración. Cuando no tengas ganas de orar, orá. Orá para que el Señor te dé ganas de orar. Y cuando tengas ganas de orar, no dejes de orar, seguí orando. Porque siempre estamos luchando con la apatía, no a la oración. El problema no es la oración. Nuestra apatía es con Dios. Nos cuesta pasar tiempo con Dios. Somos realistas de eso, ¿no? Esa es la secuela todavía del pecado en nosotros. Dios es la fuente de todo gozo. Deberíamos estar sumamente agradecidos de que Dios nos deje entrar en su presencia y pasar tiempo con Él y que el Dios del universo sea nuestro Padre. Y aún así no pasamos tiempo con Él. Nos pasa tristemente.
Oren para poder orar, dice Spurgeon. Oren hasta que puedan orar. Oren para recibir ayuda para orar. Y no renuncien a la oración porque no pueden orar. Yo no sé si ustedes han leído libros de la oración. En mi vida cristiana he leído varios, pero había libros que yo terminaba de leerlos y en vez de animarme, me desanimaba. Terminaba diciendo, yo soy un desastre. Nunca voy a ser como estos grandes hombres. Y hay libros antiguos donde personas pasaban 3, 4, 5 horas orando. Si eso significa este versículo, entonces tenemos un serio problema. Un serio problema. Pero entiendo que no significa eso. ¿Significa que esté mal pasar 4 horas orando? No, sería precioso. Y hay que ver el contexto de esos hombres que pasaban ese tiempo orando, pero yo creo que no es el sentido de este pasaje. Inclusive hay una versión que lo traduce orad sin pausa. Lo complica más todavía. No es ese el sentido. El sentido es lo mismo que el primer versículo, es una actitud. Es una actitud. Cuando te enfrentas a las diferentes situaciones de la vida, ¿recurres a tu propia sabiduría o orás? Estás haciendo un trámite que se está complicando, ¿qué haces? Te enojás y a ver a quién conozco en esta oficina y le das vuelta al asunto hasta que finalmente alguien te humilla y te dice, ¿por qué no orás? ¿Te parece muy simplista? ¿Ofende tu inteligencia que alguien te diga, ¿por qué no orás? No, pero pará, que yo conozco a fulano de tal que trabaja ahí donde se cocina, en la cocina, de todos esta burocracia. ¿Pero acaso Dios no está en su trono? Y controla las intenciones y los corazones, aún de los impíos. Inclina a los reyes, dice. Pero nos parece como, somos incrédulos. Les voy a decir una tontería, pero no es una tontería. Para nosotros es un desafío llegar a veces y estacionar. Yo sé que para ustedes no. Llegan los que tienen vehículo y estacionan, pero para nosotros los domingos, yo como hombre voy pensando, a ver, ¿a dónde estacionamos? Mi mujer dice, yo voy a orar. Y siempre soy humillado yo, ¿por qué? Porque ella ora y encontramos. Y yo aún, cuando yo veo la respuesta a oración, dentro mío, yo digo, pero ¿cómo se puede saber que hay una conexión? ¿Se dan cuenta lo incrédulo que somos? Lo incrédulo que somos. Pero ¿cómo saber si hay una conexión? Mi esposa diciéndole que podamos encontrar un estacionamiento. Ahí está el estacionamiento. Somos incrédulos, hermanos. O por lo menos luchamos con la incredulidad. Porque siempre Dios responde. Dios siempre responde. Y es por esa razón que el pasaje nos anima a esperar en Dios, a buscar respuestas en Dios. Por eso dice, por ejemplo, orad sin cesar hasta vencer la tristeza. Por ejemplo, si estás pasando tristeza, la segunda línea es, o el segundo mandato es, orad sin cesar hasta vencer la tristeza. Si su tentación es la ansiedad, bueno, orad sin cesar hasta aplastar la ansiedad. Si su tentación es la pornografía, bueno, orad sin cesar hasta vencer la tentación de la pornografía. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Si estás luchando con la amargura, orad sin cesar hasta vencer la amargura. Es como que la oración va a sanear tus motivos y tus emociones o tus luchas. Orad sin cesar hasta vencer el temor. Orad sin cesar hasta vencer la incredulidad. Y así podríamos continuar. Por lo tanto, el primer mandato se subyace al primero. La oración, plantea Pablo, como la salida al conflicto interno. Esa es la idea. Todo conflicto interno
debe buscar su éxodo, su victoria o el cambio en Dios. ¿Cómo? En oración. En oración. Puedes orar con los ojos abiertos, manejando, caminando, corriendo en el trabajo. Todo el tiempo podemos. Y esa es la idea, una actitud de oración. No es tanto encerrarse en un cuarto, y eso es bueno y tiene su lugar en la vida cristiana, pero en el caminar diario de las actividades es hacerlo en oración. Cualquier otra opción, cualquiera sea otra salida a cualquier sentimiento interno que me está robando el contentamiento, el gozo, que no sea Dios, indudablemente es porque estoy confiando en mí mismo. Y nos pasa más de lo que queremos reconocer. Nos pasa muy seguido. Siempre echamos mano a nuestros propios recursos en vez de ir directamente a la oración. ¿Nos pasa o no nos pasa? Leí en una ocasión de un taller de costura donde habían esas máquinas de tejido muy complicadas. Y había un cartel enorme en cada una de las máquinas que decía: si algo si complica, llama a tu jefe. Entonces, la tentación siempre era intentar resolver uno. Y cuando ya uno no podía resolverlo, tocaban un botón, venía el jefe y los retaba. Dice: ¿por qué no me llamaste antes? ¿Somos así o no? Intentamos encontrarle la vuelta en nuestras fuerzas, empeoramos las cosas y recién cuando estamos frustrados decimos: Señor. Bueno, el pasaje indica lo contrario. Es primero buscar al Señor en oración. Entonces, me encanta que esté en forma de mandato porque yo lo puedo memorizar y traerlo a mi mente en momentos de tentación, de querer confiar en mí mismo. Entonces, ¿cómo lidiamos con el desánimo? Bueno, primer mandato, estad siempre gozosos. Ya expliqué qué significa. En segundo lugar, orad sin cesar. Y el tercero, si los primeros dos parecían inaplicables, el tercero complica mal, pero no es como pensamos. Dice: dad gracias en todo. El mismo asunto que los primeros dos. Dad gracias. Algo que no nos sale bien cuando las cosas están mal. Nos sale bien cuando todo va bien, ¿sí o no? Nos rebosa la gratitud. Pero eso no es espiritualidad, eso es simplemente sentido común. Damos gracias porque el tratamiento médico salió bien, pero ¿acaso los incrédulos no dan gracias también? Damos gracias porque hubo un aumento en mi salario. Bueno, los inconversos también celebran eso. Damos gracias a Dios porque el embarazo está avanzando perfectamente. Damos gracias a Dios porque se pudo lograr tal o cual meta. Pero el texto lo complica porque dice, este agregado, en todo significa en todo, no abarca solo las buenas noticias. Dad gracias a Dios cuando hay problemas con la salud. Dad gracias a Dios cuando la relación con esta chica o con este chico no se dio y parece como que quizás me quede soltero o soltera y no se están dando las cosas. ¿Puedo dar gracias por eso? Dan gracias a Dios cuando en el trabajo estoy teniendo problemas por mi fe. Puedo dar gracias cuando hay algo que no se está resolviendo como a mí me parece. Pero hermanos, ¿qué hay detrás de este mandamiento? ¿Cómo puedo lograr aplicar este versículo en mi vida? Son preguntas que yo mismo me he hecho. Simplemente estoy compartiendo con ustedes. Bueno, la respuesta es más o menos la misma que en los versículos anteriores. La idea es solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Puedo dar gracias si reconozco el gobierno, escuche bien esta expresión, el gobierno real
real, verídico podríamos decir, el gobierno real y absoluto de Dios, aún detrás de mis pruebas o mis circunstancias difíciles. El mundo que abraza, por ejemplo, la teoría de la evolución, o el mundo ateo práctico, porque no involucra a Dios en sus decisiones ni en los eventos, ¿o usted acaso en los noticieros ve a Dios detrás de las noticias? No, las noticias son comunicadas sin Dios. Entonces todo se dramatiza, no hay ni una pizca de esperanza en nada. Bueno, el mundo va como sin sentido, como un cometa hacia ningún lado. Nada tiene sentido, pero así es como nosotros deberíamos vivir en las circunstancias que nos tocan vivir. Bueno, este versículo apunta a que hay una sola forma de reconocer el gobierno real y absoluto de Dios, y es básicamente dar gracias a Dios por todo. Es como decirle a Dios, Dios, yo sé que esto humanamente parece sin sentido. Por donde tú me estás dirigiendo, yo no tomaría este camino. No tiene sentido, Dios. No tiene sentido lo que está pasando, pero aún así, y en contra de mis emociones, ¿recuerdan cómo están conectados los mandatos? Yo quiero darte gracias. En ese momento yo estoy viviendo por fe. Cuando yo entro en una crisis de fe por lo que veo, por lo que me está pasando, yo ya dejé de vivir por fe y por la verdad. Pero si yo puedo llegar al punto, y es un desafío de fe, obviamente, de darle gracias a Dios, por lo menos estar agradecidos de que esto sería imposible si yo no creyera que detrás de esto que me está pasando esté Dios. Ese es el punto. Yo tengo que dar gracias porque esto que me está pasando, si Dios no estaría detrás, en control, yo desmayaría. Ese es el punto, básicamente. Ese es el punto. Nosotros no deberíamos repetir la historia del pueblo de Dios en el desierto. Como dice 1 Corintios 10:11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Nosotros. Wow, el Antiguo Testamento se escribió para ministrarnos a nosotros. Entonces, observen un ejemplo. Yo no sé si me estoy pasando, pero permítame unos minutos más. ¿Está bien? Dios saca a su pueblo de Israel, derrama su juicio 10 veces, las 10 plagas sobre Egipto. ¿Bien? Pero ni una de las plagas toca a su pueblo, ni una. Saca a Israel de su pueblo, mostrando un despliegue de poder impresionante. Llegamos a Éxodo 14 y Faraón, como que dice, se me escaparon, y los comienza a perseguir. Y dice el versículo 10, que los comienza a perseguir el Faraón, el ejército, y dice, al acercarse Faraón, los israelitas, dice, alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Una película de terror, ¿no? Están todos celebrando, ya está, por fin, Egipto, ya somos libres, miran para atrás y ahí viene Faraón y todo el ejército. Como diciendo, es una película de terror. Bueno, sí. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo, dice. Son como nosotros. Mucho miedo. Y clamaron al Señor. Sí, clamaron al Señor, pero observen cómo clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había... Faraón, no te enojes. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Me identifico plenamente, porque esto es lo lógico. Todo las plagas, todo esto, ¿para qué? Para que ahora nos maten acá. O sea, no tiene sentido. ¿Se dan cuenta? No es que el pueblo de Israel no tiene sentido común. No, tiene mucho sentido de común. Lo que no tienen es fe. Escuchen. Yo pensaría lo mismo, dice, si
dejamos atrás después de plagas y plagas, y ahora vienen y nos matan acá. ¿Qué sentido tiene? ¿Se dan cuenta? Es como el libro de, creo que es Dobson, que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces comienzan a plantearle a Moisés, ¿por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Eso tiene lógica, hermanos. La lección para el lector viene después. Por eso tenemos que leer. Pero Moisés dijo al pueblo, y acá está el lector, porque con el diario del lunes somos todos sabios. Pero ellos estaban en el problema. El lector está fuera del problema y puede leer para adquirir sabiduría. 1 Corintios 10:11. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. ¿Cuál es la diferencia de Moisés y el pueblo? Moisés sabía lo que Dios iba a hacer y le creyó. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. Ahora sí, les prometo. Desde este día no los van a ver más. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se queden callados. ¿Cuál es la lección para nosotros? Confiar en el Señor. Cuando la lógica me quiere llevar a la desesperación y a la incredulidad y a la queja, voy a estar tentado a quejarme, a acusar, a entrar en pánico, a ser incrédulo. El texto nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La idea es que los creyentes del Nuevo Testamento, para nosotros la vara como que se levanta. La vara se levanta. La acción de gracias está en toda la Biblia, pero aquí nosotros tenemos suficiente revelación para evitar pisar otra vez la misma trampa. Pero lamentablemente volvemos a pisarla. Éxodo 15, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, salieron hacia el desierto de Shur, anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Con la luz que usted tiene del Evangelio ahora, usted es introducido en una máquina del tiempo. Y llega a ese momento y usted ha caminado 3 días en el desierto, está muerto de sed y no hay agua. ¿Usted qué haría en ese momento? Y usted escucha todo el mal humor de la gente, todo el mundo hablando contra Moisés. ¿Usted qué haría? Con la luz del Nuevo Testamento nosotros deberíamos decir, confiemos en el Señor. Algo va a hacer. El Señor es asombroso, ¿no? Y todos te van a querer pegar. Porque lo hicieron con Moisés. Porque no es lógico. No es lógico en el sentido, no tiene sentido. Este es un momento para desahogarnos, quejarnos, murmurar contra Moisés. ¿Qué tiene de malo decir lo que siento? Es pecaminoso. ¿Qué hizo el pueblo? Dice, cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas, o sea, se empeoró la situación, porque por un momento vieron agua y dijeron, ya está, gracias Señor, y cuando la bebieron, estaba mala, no se podía tomar. ¿Para qué? Eran amargas, por lo tanto el lugar fue llamado Mara, y el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? ¿Se dan cuenta cómo somos? Somos reaccionarios y nuestras reacciones son pecaminosas. Somos así. Pues Dios tiene derecho a ponernos a prueba y que surjan tentaciones en nosotros a fin de que nos vayamos descubriendo lo que somos y a fin de que el contraste de lo que deberíamos ser, es decir, Cristo, y lo que realmente somos, nos lleve a pedir ayuda de Dios. Bueno, esa es la idea. La idea es que
los mandamientos de Dios nos lleven a una santa desesperación, es decir, a una confesión de decirle a Dios, Dios, me tienes que ayudar porque lo primero que sale de mí es quejarme, no creer, dudar, ansiedad, etcétera, etcétera. Como Israel, no hay nada nuevo. Entonces Moisés clamó al Señor, claro, esto se escribió para que nosotros aprendamos. Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol, él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y dice la palabra de Dios, y allí los puso a prueba. Los puso a prueba. Entonces el creyente neotestamentario, con toda esta información, dice, Dios me está poniendo a prueba, sin dudas, porque Él está al control, ¿no? Santiago 1:2 dice, cuando sean afligidos en diversas pruebas, ¿qué debemos tener? Gozo. Tened por sumo gozo, dice, no sientan gozo, dice, tened por sumo gozo. La idea es, cuando estés en prueba, tenete como un privilegiado porque Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo en tu vida, está santificando tu vida y te está probando. Cuando eso no sucede, debemos recordar, son pruebas de Dios. Diseñadas por Dios, ¿para qué? ¿Para mi mal? Ahí viene el desafío emocional. ¿Las pruebas de Dios son diseñadas para hacernos mal? No, pero eso es a nivel teología. Pero a nivel sentimientos, ¿cómo percibimos las pruebas nosotros? Son malas. Son todas malas. Se me pincha la goma del auto a las 1 de la mañana. Para mí eso no tiene sentido, es algo malo. Y es ahí donde yo tengo que recurrir a la palabra de Dios. Yo tengo que entender, por alguna razón que yo no entiendo, me está pasando esto, por la soberanía, por la perfecta voluntad de Dios, y yo no lo entiendo, pero yo tengo que tener una actitud de fe. Si no, yo soy como Israel. Pero a vos te parece, el desgraciado este que tiró el clavo acá, y se me pinchó la goma, maldícelo, Señor. Y comienzo a actuar como el pueblo de Israel, sin fe. Pero la palabra de Dios dice, dad gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque yo tengo que creer que las pruebas están diseñadas por Dios para nuestro crecimiento. Y eso es un desafío para nuestra vida cristiana. ¿Cómo deberíamos actuar? Bueno, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La idea es esta, hermanos. Israel actuó como actuó porque no tenían el corazón, no estaban bajo el nuevo pacto, no tenían la transformación que los creyentes del nuevo pacto tienen. Por lo tanto, hay más responsabilidad de nosotros para actuar como ¿quién? Como Cristo. Y la idea es que cuando los cristianos actúan no como los israelitas en el desierto, sino como Cristo, como cristianos, eso le da gloria a Dios. Porque tiene sentido el poder del Evangelio actuando en las mismas personas del Antiguo Testamento. Son las mismas personas, pero aquí Dios derramó su espíritu, derramó un nuevo corazón. Hay regeneración, hay más luz, toda la luz en Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos fallar en las pruebas, sí, y fallamos. Pero la idea es crecer en fidelidad. Eso ¿saben cómo se llama? Madurez. Si yo me saco un 4 en una nota final y repito el próximo año el examen y me saco un 3, y el próximo año me saco un 4, y el próximo año me saco un 2, y el próximo año me saco un 3.50, yo estoy dando vueltas en el desierto.
Las pruebas de Dios son para mostrarme a mí que yo necesito ¿a quién? A Dios. Yo necesito a Dios porque si no, yo jamás me voy a sacar una buena nota en las pruebas porque mi reacción para las pruebas son malas. Son malas, siempre actúo igual, Señor. Las pruebas son para llevarme a una santa desesperación, a la confesión y a la santificación. Llevarme a decir, Dios, yo no puedo. Siempre estoy fallando en esta prueba, Señor. Y ese es el punto de inflexión donde comienza Dios a hacer cosas profundas. Dios, tienes que ayudarme aquí. Y curiosamente Dios no es indolente. Quiero citar 2 versículos y ya vamos terminando. Dice Salmo 78, 40, dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. Para mí es muy difícil estos versículos porque yo no puedo entender cómo nosotros, seres tan limitados, criaturas tan pequeñas, podemos producir esto en los sentimientos de Dios, de un Dios todopoderoso. Porque el texto es muy claro, dice, entristecieron a Dios, afligieron al Santo de Israel. ¿Cómo nosotros tenemos ese poder de producir en Dios aflicción, tristeza? Increíblemente, más allá de cómo nosotros lo podemos entender, sí, parece ser que sí. Como dice Isaías 63, 9, dice, en todas sus angustias Él estuvo afligido. Es decir, no es un Dios emocionalmente desconectado, parece ser que Él siente lo que nosotros sentimos, su pueblo. Él nos ha dado un nuevo corazón para amarlo, es nuestro gozo y privilegio. No solo debemos evitar por amor cometer los mismos pecados del pueblo en el desierto, sino ahora tenemos que magnificar a Dios y decirle que la obra de Cristo fue preciosa, porque ahora con Él podemos tener un cambio, podemos actuar diferente, con la ayuda del Señor, con la intervención de su Espíritu, podemos actuar diferente. Podríamos decir, Señor, gracias por todo. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque encierre misterio para mí. No logro entender esto. Y cuando fallo en las pruebas, pedir perdón y decirle, Señor, con tu ayuda, quizás en la próxima prueba pueda mostrar más a Cristo. Perdóname, Señor. Andrew Murray escribió en un momento de mucho dolor de espalda, un dolor insoportable. Él escribió esto. Dice, estoy aquí por la voluntad de Dios, bajo su cuidado, siendo entrenado por Él hasta que Él quiera. Eso lo sostenía Andrew Murray en su dolor insoportable de espalda. Y cuando él escribió esto, justo alguien se presentó en su casa pidiendo ayuda bajo una situación muy desesperante. Él le dijo a su anfitriona, dele esto, dele esto. Eso que se aplicó al dolor de espalda se aplica a cualquier situación dolorosa. Estoy aquí por la voluntad de Dios, bajo su cuidado, siendo entrenado por Él hasta que Él quiera. Un Dios bueno, no un Dios que disfruta de que la estamos pasando mal. Recuerden, Dios es amor. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y seguramente estás pensando, bueno, yo he fallado demasiado y sospecho que voy a seguir fallando, y sí, probablemente. Pero hay una buena noticia en el Evangelio, que Dios es paciente, que Dios es muy paciente, lento para la ira, perdonador, grande misericordia,
y en Cristo Jesús Él nos ha amado para siempre. Por lo tanto, su gracia está disponible para todas nuestras debilidades, siempre y cuando no seamos personas impenitentes, siempre y cuando nos duela el pecado y nos lleve a pedir perdón al Señor, la gracia de Dios va a ser disponible. En el momento que yo comienzo a practicar indolentemente el pecado, porque si no, si Dios me perdona, ahí yo entro en una zona peligrosa. Pero siempre que mi corazón esté quebrantado, yo puedo pedirle humildemente al Señor cada mañana una nueva oportunidad. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Bueno, algo así. Señor, yo quiero madurar, yo quiero crecer en mi fe, quiero confiar profundamente en tu soberanía, quiero responder a las pruebas de forma que te agrade a ti, quiero ser más como Cristo. Este es mi deseo, Señor. Pero esto es imposible si vos no haces algo en mi vida. ¿Se dan cuenta cómo actúa la fe? ¿Cómo lidiamos con el desánimo? Bueno, enfocando nuestras vidas en Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dios nos ayude a que estos versículos no nos desanimen, todo lo contrario, nos animen, porque superficialmente hablando parece que generan más culpa que ánimo. Pero recuerden ver las notas que hoy escucharon. Intenten meditar en el significado que estos mandatos tienen. No se desanimen, porque tiene sentido. No son mandatos para inyectarnos bajón, desánimo, no, son mandatos para animarnos. Pero si hay una frase que debería subrayar estos tres mandatos es solo Dios. Solo Dios. Amén. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, por lo menos intelectualmente sabemos que tú nos amas. Señor, ayúdanos a disfrutarlo cada día, cada hora de nuestra vida, a creerlo, Señor, en los momentos buenos y en los momentos malos. Señor, gracias porque siempre estás perdonándonos nuestras caídas, nuestras fallas, pero eso, lejos de especular de que podemos seguir fallando, nos desanima, Señor, y nos lleva a ti. Nos lleva a confesarte nuestros pecados y decirte, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser más como Cristo. Ayúdanos a ser más como Cristo en nuestros hogares. Ayúdanos a ser más como Cristo en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar, Señor. Ayúdanos a ser más como Cristo. Ayúdanos a ser personas gozosas porque tenemos una esperanza que trasciende esta vida, Señor. Ayúdanos a orar porque es un privilegio precioso, Señor, que a veces subestimamos. Señor, ayúdanos a ser agradecidos por todo, Señor, porque en última instancia todo lo que sucede es por tu voluntad, Señor, porque creemos que tú gobiernas. Tú gobiernas, Señor. Tuyo es el reino, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.